Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Esta vez veremos los bioelementos y biomoléculas. Ya la semana pasada habíamos visto la célula, ¿no es cierto? Y sus principales características, principalmente la teoría celular. Esta vez nos centraremos en los bioelementos. ¿Ya? La idea principal es explicar las distintas moléculas orgánicas e inorgánicas y relacionarlas con el funcionamiento celular y la nutrición. Entonces acá tenemos como primera diapositiva los niveles de organización biológica, ya que van desde el objeto más pequeño, la sustancia más pequeña, que es el átomo, ya que se unen una unión de un átomo con otro, puede ser una molécula, un compuesto. Ya después tenemos los organelos celulares, las células, el tejido, los distintos órganos o huesos, ya un sistema completo, un organismo vivo, una población, una comunidad y un ecosistema, ya que es en conjunto con sistemas que no son vivos. Y también el bioma, ya que se refiere al sistema completo de la Tierra, de la biomasa. Ya en la biosfera, que también sería todo lo que rodea a la Tierra, también la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son los bioelementos? Son elementos químicos que forman parte de la materia de los seres vivos, ya son muy importantes dentro del desarrollo de los seres vivos y se clasifican en bioelementos primarios, los cuales representan el 99% de la masa de las células y son principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y en menor proporción tenemos el fósforo y el azufre, que son principalmente fosfolípidos y proteínas y enzimas. Los bioelementos secundarios se encuentran en cantidades inferiores a las anteriores, incluso por debajo del 0,1%, o sea, muy poquito, y generalmente en forma iónica, como es el caso del ion sodio, ion litio, ion calcio, ion potasio, ion magnesio, ion cloruro, ¿ya? Y también tenemos los oligoelementos que aparecen en cantidades más inferiores al 0,1% y fundamentalmente son para el correcto funcionamiento de los seres vivos. Acá tenemos algunos elementos y su principal función biológica. Tenemos al calcio, que principalmente participa en la contracción muscular y en algunos procesos metabólicos. El fósforo es participante en los nucleótidos y ácidos nucleicos que veremos más adelante. El potasio contribuye a mantener a diferencias de potencial eléctrico y eso ayuda en los músculos, principalmente el caso de los calambres, ¿no es cierto? El azufre es componente de aminoácidos, el sodio contribuye a mantener el equilibrio hídrico y el fierro es un transportador electrónico en las reacciones redox, ya también es participante de la oxihemoglobina. El cobre es componente de las enzimas y el yodo es una hormona tiroidea. El magnesio también es cofactor de fotosíntesis. Los bioelementos se combinan para dar lugar a moléculas distintas en los seres vivos, ¿ya? Y se clasifican según el tipo de compuesto que tengan. Cuando son biomoléculas inorgánicas, no van a presentar el elemento carbono como principal, sino que van a tener otras sustancias, principalmente van a ser el agua y las sales minerales, ¿ya? Se consideran medio inerte, ya sin vida. En cambio, las moléculas orgánicas van a ser exclusivas de la materia viva y están formadas por cadenas que van a ser hidrocarbonadas, ¿ya? Formadas por carbono. Gran variedad de funciones diferentes, como por ejemplo glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En este gráfico tenemos la formación de la célula humana, ya que mayormente va a estar conformada por agua, pero después vamos a tener proteínas, también lípidos, carbohidratos, sales minerales, ácidos nucleicos en menores cantidades. ¿Cuáles son las características de las biomoléculas inorgánicas como el agua, no es cierto?
Habíamos visto recién que es una de las más abundantes en las células, ¿no es cierto? En los seres vivos es alrededor de un 70% compuesto por agua. Es un gran medio de disolución y medio en donde se dan los procesos químicos, ¿ya? Donde se pueden ocurrir reacciones químicas, tanto de absorción de nutrientes o de excreción. Es un medio vital tanto en organismos unicelulares como acuáticos. Y hay una sustancia bastante reactiva en procesos como la fotosíntesis, la respiración celular y otras reacciones químicas como la hidrólisis. Y se dice que el agua hizo posible que la vida se llevara a cabo, el desarrollo de la vida, hace más de 3.500 millones de años. Se caracteriza por ser una sustancia dipolar que tiene dipolos de hidrógeno, los cuales van a formar enlaces entre ellos. Otra característica de moléculas inorgánicas son las sales minerales, ¿no es cierto? Las cuales se hallan en baja cantidad, ya entre 1 y un 50%. En el organismo se encuentran dos formas, que puede ser sólida o precipitada, como el carbonato cálcico o también la sílice en distintos seres vivos, ¿ya? En disolución pueden estar controlando las variaciones del pH también, regulando procesos osmóticos de intercambio hídrico o funciones específicas como regular el impulso nervioso, como el ion sodio, y la contracción muscular, como el ion calcio o el ion potasio. Las biomoléculas orgánicas destacan por ser principalmente formadas por el carbono, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del carbono? Que puede establecer enlaces simples, cuatro enlaces simples con átomos de hidrógeno, también con átomos de oxígeno y nitrógeno, enlaces dobles, y enlaces simples con distintos carbonos, ¿ya? Eso le va a permitir formar cadenas lineales, ramificadas, estructuras cíclicas, y además pueden formar grupos funcionales, ¿ya? Si se combinan con otros elementos. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de bioelementos orgánicos, como en este caso los glúcidos o carbohidratos, que son sacáridos compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, ya como se ve acá en la imagen. El oxígeno es su grupo funcional que se le puede llamar, ¿ya? En algunos casos pueden tener nitrógeno, azufre y fósforo, ¿ya? Sus principales funciones en los seres vivos es proporcionar energía inmediata, así como una función estructural, ¿ya? Formar parte de los tejidos. Ejemplos de eso son los distintos monosacáridos como la glucosa, la fructosa, disacáridos como la maltosa, la lactosa y polisacáridos como el almidón y la celulosa. También tenemos moléculas orgánicas como los lípidos, que son un grupo diverso de moléculas biológicas que son no polares, ¿ya? Habíamos dicho que el agua era polar, dipolar incluso, y los lípidos son totalmente opuestos al agua, por lo tanto no se pueden disolverse en el agua, sino que solamente en solventes orgánicos como el cloroformo o el benceno. Se clasifican en grasas. Las grasas consisten en una molécula de glicerol unida por enlaces de éster y ácidos grasos. Estos son grupos funcionales, ¿ya? Que le van a dar los distintos propiedades a los compuestos como los lípidos. Los ácidos grasos son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos con un grupo carboxilo, ya ese también es el grupo funcional de los ácidos grasos. Vamos a también tener los esteroides, que son los que se acumulan en un esqueleto de hidrocarburo característico de cuatro anillos. Ahí está destacando la estructura que tienen los esteroides. ¿Ya? Uno de los esteroides más importantes es el colesterol, ¿ya? Este es muy importante, ya que para el tema de las enfermedades cardiovasculares hay que tener cuidado con los aumentos del colesterol en la sangre, ya que son encargados de taponear las distintas arterias. Otro compuesto orgánico bioelemento orgánico que veremos es la proteína, que va a estar formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Y en menor proporción fósforo y azufre, ¿ya? Son formadas principalmente por la unión de los aminoácidos y adquieren diferentes configuraciones espaciales, y de esta forma dependen su función.
O sea, dependiendo de la forma que tengan, van a tener muchas funciones, como las que vemos ahí. Enzimática, formar parte de las enzimas, que van a principalmente absorber sustratos. Homeostática, regulación ahí de distintos componentes. De reserva, mantención de energía, transporte estructural, hormonal, inmunológica y también del movimiento. Ya muy importantes las proteínas. Y por último, tenemos los ácidos nucleicos, que van a ser moléculas portadoras de la información genética formadas por la unión de los nucleótidos. Dos tipos van a haber, que son los ADN, que van a formar parte principalmente de la genética y van a estar en la célula, ¿no es cierto?, en el núcleo, y el ARN, que son principalmente encargados de el transporte de información. Son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones cruciales: transporte de energía, transporte de átomos, que van a ser principalmente el ARN, y transmite los caracteres hereditarios, el ADN. Ahí tenemos en la imagen los ácidos nucleicos, ADN y ARN, ácido ribonucleico. Eso ha sido la clase, estimados alumnos. Acá tienen un video en YouTube para complementar sus estudios respecto a los diferentes bioelementos y biomoléculas, ¿ya? Cualquier consulta me la pueden llegar al WhatsApp. También les dejo la guía, les voy a explicar un poquito de qué se trata. Deberán explicar a grandes rasgos qué son los bioelementos, señalar sus ejemplos, luego elegir tres bioelementos y señalar sus funciones biológicas. ¿Cuál es la importancia de las biomoléculas orgánicas? Y señalar algunos ejemplos, solo destacar los ejemplos. Luego deberán completar este cuadro destacando las características y la función de las biomoléculas presentes acá, que son los carbohidratos, lípidos, ácido nucleico y proteínas. Y luego deberán responder las preguntas de selección múltiple marcando la alternativa correcta. Eso es todo, chicos. Cualquier consulta al WhatsApp o por correo. Nos vemos en la siguiente clase.